Muy buen día, jóvenes. Un placer siempre saludarles a través de este video que espero que lo puedan observar y analizar, y sobre todo que lo aprovechen para que lo puedan tomar como referencia en la solución de los problemas planteados en la plataforma, ¿verdad? Durante esta semana estaremos dando a conocer el tema de medición de resistencia interna, en el cual nuestro objetivo principal va a ser encontrar la corriente que pasa a través de un circuito eléctrico como en este caso un circuito mixto. Asimismo, también poder encontrar el voltaje y la resistencia equivalente de un circuito, sabiendo que para estos circuitos vamos a tener una resistencia interna de la fuente motriz, ya sea una batería o cualquier aparato que genere una corriente eléctrica. Para ello, cuando hablamos de resistencia interna, jóvenes, esta lo trae todas las fuentes motrices, todos los que proveen energía, lo traen, ¿verdad? ¿Y cuál es esa resistencia interna? Es aquella que se da a través del calentamiento de estos aparatos. Entre más grande sea esta resistencia interna en comparación a los resistores que yo tenga, entonces más deficiente se vuelve la fuente motriz. Si vemos nosotros aquí los valores que tenemos en este circuito de los resistores, que tengo 4 en total, vemos uno de 2, de 3, de 8 y de 4, y todos estos son superiores al valor de la resistencia interna. Aquí pues podríamos decir que no va a haber tanto calentamiento de esta fuente motriz. Sin embargo, cuando estos valores de los resistores son menores a la resistencia interna, entonces hay un mayor sobrecalentamiento. Y pasa mucho en la compra de una batería, que es una fuente motriz. Una batería, si usted, valga la publicidad ahí, si usted compra una batería de buena calidad con otra de menos calidad, usted va a ver que estas baterías se diferencian porque una dura más que otra, debido a que una se calienta menos que la otra. La resistencia interna es mayor para aquellas baterías que tienen una vida útil más corta. Sin embargo, cuando esta resistencia es más pequeña, significa que la vida útil de esa batería va a ser mayor, ¿verdad? Como la Duracell. Compare una Duracell con una Rayovac. Desde el precio usted ve la diferencia. ¿Y por qué es más costoso comprarse una batería Duracell con respecto a una Rayovac? Bueno, fíjese en el uso, y fíjese también, si usted la pone en un aparato, vea usted cuánta pérdida de energía se da a través del calentamiento de esta batería. Entonces, cuando más grande sea esta resistencia, más defectuosa va a ser y más rápido se va a descargar, y entre más baja sea la resistencia interna, más va a durar, porque aquí se concentra la energía en un resistor en específico. Una vez que ya expusimos eso, entonces venimos nosotros, y no olvidar las formulitas que hemos explicado en temas anteriores, que esto es importante que usted lo sepa. Las fórmulas que detallan cuando un circuito está en serie y cuando un circuito está en paralelo, ¿verdad? Esto vamos a hacer uso siempre de ello, al igual de otra formulita que por ahí se los voy a comentar, que vamos a trabajar más adelante. Por ello, a mí me dicen en el problema 2842 que, tomando como referencia la figura del problema 2814, que es la que yo tengo de forma preliminar, suponga, le dice, E significa, jóvenes, el voltaje que la fuente motriz puede generar. Repito, este es el voltaje que la fuente puede generar, 24 voltios, pero realmente cuando ya se segregue a través de todos estos resistores, yo voy a tener claro que estos 24 voltios no se van a dar realmente. Lo que se va a dar realmente es menos de este valor. ¿Por qué? Porque todas las fuentes motrices pierden energía a través del calentamiento que se ofrece en las celdas que tiene una batería, por ejemplo, químicamente, o de repente si es una celda solar, también va a perder energía, y a esa pérdida de energía se retribuye a la resistencia interna. Es por ello que si aquí tengo 24, yo debo de saber que el voltaje total que esta batería va a suministrar, o el voltaje real, no va a ser 24, va a ser menos de 24, y eso es lo que vamos a conocer en su momento. Entonces, la E significa el voltaje es el voltaje que la batería viene etiquetada para poder ofrecernos, ¿ok? Si una batería de 8 voltios, 8 voltios es el E, en este caso es de 24 voltios.
nos dan los valores de las resistencias R1, R2, R3, R4 y la resistencia interna que aquí la he colocado en el circuito. Y nos pide, ¿verdad?, cuánta corriente suministra al circuito la batería de 24 voltios. Primero la corriente nos está preguntando, la corriente total, y dice cuáles son el voltaje y la corriente en la resistencia de 8, o sea que solo esta es lo que nos pide, corriente y resistencia de esto. Entonces vamos a poder calcular esos valores a través de las propiedades que más adelante vamos a exponer. Primero, recuerde usted, es obligatorio, y aquí quiero dejar claro, ¿verdad?, los que observen este video, aquí está la pauta de aquellos que siguen instrucciones. Yo necesito de forma obligatoria que usted primero me escriba el diagrama original, el que le ofrece el problema, y si no le ofrece, usted tiene que crearlo de acuerdo a las características, si es en serie o en paralelo. Segundo, yo necesito que usted me desarrolle el diagrama, me dibuje el diagrama simplificado de acuerdo a lo que vamos haciendo nosotros según corresponde el problema. Entonces, ¿cómo así? Primero yo voy a hacer la reducción del circuito. Este es mi circuito original. Como mi batería, mi fuente motriz está en el lado derecho, voy a empezar de izquierda a derecha. Y voy a decir, primero estas dos las voy a reducir en una sola. Y estas dos yo puedo ver que están conectadas en paralelo. Entonces, si están conectadas en paralelo, de estas dos va a salir un solo resistor, en el cual aquí lo he colocado. Y como la numeración hasta el momento es R4, a este le llamé R5. Este R5 salió de R1 y R2. Y ya voy simplificando el circuito. Todavía no voy poniendo valores, solamente voy simplificando. Cuando ya tengo el circuito de esta manera, veo que estos dos es un solo cable. Entonces yo puedo entender que están en serie. Y si están en serie, entonces estos dos R3 y R5 van a dar paso a R6, ¿ya? En el cual posteriormente vamos a saber por qué he colocado estos valores acá. Una vez que he resumido ya este circuito, ahora solo me quedan estos dos resistores R4 y R6, los cuales me van a dar paso a un solo resistor llamado RL. RL es el resistor final ya que vamos a tener nosotros en nuestro circuito. Y hasta ahí necesito que usted me lo deje planteado o dibujado cada uno de los diagramas, simplificado. Por favor, el que no tenga esto, pues se va a ver afectado en la parte de la revisión, ya que es parte del procedimiento, ¿ok? Ya queda claro. Una vez que ya tengo eso, entonces vengo yo y vamos a exponerle cómo se va a calcular. Nuestro primer objetivo se centra en calcular la resistencia llamada resistencia efectiva, en este caso RL. Para ello entonces empiezo. Dijimos que este circuito se van a reducir estos dos primero, ya que estos dos resistores están en paralelo. Entonces estos dos R1 y R2 me van a dar R5, como lo he señalado acá, si observan. R1 y R2 me van a dar R5. Y estos dos, cabe mencionar, como lo había dicho, están en paralelo. Entonces vengo yo y la fórmula para calcular un resistor en paralelo, aquí tengo, para sacar una resistencia de dos paralelos, es esta fórmula, en donde se multiplican los dos resistores divididos entre la suma de esos dos. Entonces aquí voy a multiplicar R1 y R2 y los voy a dividir la suma de ellos. Para ello tenemos que R1 tenemos que es 8 por R2, que es 3, y lo tenemos, y abajo lo sumamos, ¿verdad? 8 más 3, 11, y 8 por 3, 24. Dividimos 24 entre 11 y nos va a dar 2.18, redondeado a dos cifras decimales. Este es nuestro resistor número 5, en el cual ya lo había colocado, si se fijan, y es como sale. Ya una vez que colocamos esto, después reducimos el circuito de estos dos, si se acuerdan, porque estos dos están conectados en un solo cable y están en serie. Entonces, si están en serie, R3 y R5 me van a dar R6, como lo he etiquetado acá, si se fijan. R3, que es este, y R5 me van a dar R6. Y estos dos ya dije que están en serie. Y si están en serie, entonces significa que para sacar el resistor 6 simplemente se suman. ¿Por qué me atreví a escribir esto? Observe, están en serie. Y cuando dos resistores están en serie, entonces simplemente se suman. Aquí sale R1 y R2, pero de acuerdo a lo que yo estoy trabajando es R6 sale de R3 y R5. Por eso voy a sumar R3 y R5. Sumamos. R3 es 2 y R5 es 2.18. Aquí está, ¿ven? Observe. Listo, y nos da 4.18. Ya tenemos R6, que es 4.18. Y observe que aquí de estos dos,
porque solo me debe quedar un resistor al cual le llamamos resistencia equivalente. De estos dos nos va a quedar RL, ¿ya? RL, que en esta categoría sí lo vamos a llamar por efectos de fórmula. Entonces, R6 y R4 o R4 y R6 para un orden me va a dar RL, resistencia efectiva. Y da la casualidad que estos dos están en paralelo. Y si están en paralelo, entonces la fórmula, como habíamos dicho anteriormente, es esta formulita. Vamos a multiplicar los dos, R4 y R6, y lo vamos a dividir entre la suma de esos dos. Procedemos a sustituir. R4 tenemos un valor de 4, ¿ya? Por R6, que es 4.18. Arriba lo multiplicamos, abajo sumamos y nos va a quedar arriba 16.72 y abajo 8.18. Dividimos y nos queda 2.04 redondeados ohmios aproximadamente. Esto sería la resistencia equivalente llamado RL. Una vez que ya sacamos ese resistor final, ahora viene la otra parte. Ya la primera pregunta ya la respondimos, porque nos pedía, la primera etapa nos pedía que calculáramos la resistencia equivalente. Entonces, vamos a calcular ahora nuestra corriente total, que es una de las preguntas que me están haciendo ahí. La corriente total. Para ello vamos a irnos a nuestro libro y vamos a poder sacar una formulita que ustedes en su momento la van a poder apreciar, y es la que tenemos en la página número 554. Es esta. Vamos a sacar dos realmente, para sacar el voltaje que realmente suministra, ¿verdad? Que va a ser la fuente, el voltaje de la fuente motriz por la corriente y la resistencia interna. Y la corriente va a ser igual también al voltaje que la batería viene etiquetada, dividida entre RL más la resistencia interna. Entonces esas dos fórmulas que les he indicado son las que voy a utilizar. Están en la página, como les digo, página 554 de su texto. Una vez que ya tenemos eso bien claro, entonces vengo yo y mi objetivo es sacar la corriente. ¿Cómo saco la corriente? Bueno, la fórmula ilustrada anteriormente es esta, y a través de esa fórmula vamos a poder calcular dicha corriente. ¿Quién es su E? Su E es el voltaje que la batería le puede suministrar. Son 24 voltios y lo va a dividir entre la suma de la resistencia interna, que es 0.5, y le va a sumar RL, que es la que calculamos, que nos dio exactamente 2.04, que es la que tengo acá. Sumamos primero, no lo voy a dejar de un solo porque le puede dar un error matemático, ¿eh? Entonces sumamos 0.5 con 2.04 y nos va a dar 2.54. Posteriormente divide 24 entre 2.54 y le va a dar a dos cifras 9.45 amperios. Esa es la corriente que está pasando por este resistor, ¿ya? Una vez que ya tengo mi corriente, entonces, jóvenes, siempre es importante, recuerden, que una vez calculada la corriente que pasa por este resistor, que son 9.45, voy a calcular lo que hace falta. Recuerde que son tres variables, ¿va? Resistencia, corriente y voltaje. Entonces voy a saber cuánto es el voltaje total o real que realmente está pasando por este resistor equivalente. La batería me dice que tiene 24 voltios, pero yo sé que con esta resistencia interna que tienen todas las fuentes motrices, va a disminuir este voltaje total, este voltaje de la fuente. Entonces, ¿cómo voy a saber yo cuánto va a pasar por acá? Bueno, con la fórmula que nos dio lo que fue Ohm, ¿verdad? Utilizando o aplicando la ley de Ohm. En este caso, les había comentado que había una formulita acá, ya que existe la corriente interna, en donde voy a decir que el voltaje total, el voltaje que va a pasar por acá, va a ser equivalente al voltaje de la fuente, que son 24, menos la corriente que yo encontré, que fueron 9.45 multiplicada por la resistencia interna, que es 0.5. Hace esto en la mete esto en la calculadora tal como está y le va a dar 19.28. Este es el voltaje que está pasando. Mire, entonces, si yo le pidiera cuánto es el voltaje que se pierde a través del calentamiento de esa batería, usted me diría que a 24 le resta 19.28 y le va a dar cuánto es el voltaje que se está perdiendo, que se está diluyendo a través de esta batería por el calentamiento hasta cuando llegue a este resistor equivalente.
Entonces ahorita vamos a escribir este voltaje que viene siendo el que va a llegar a este resistor equivalente. Una vez que ya hemos completado las tres variables de nuestro circuito final, ahora voy a proceder a responderme la pregunta que me están haciendo. ¿Cuál es el voltaje? Me dicen, y la corriente del resistor número 8. Yo tengo que llegar acá, pero para llegar a ese tengo que ir a través de donde me quedé en el último hacia atrás, ¿verdad? Recordar que una de las preguntas era cuánta corriente suministra el circuito a la batería. Entonces la corriente que suministra es 9.45. Esa va a ser una respuesta textual que usted tiene que dar. Ahora nos vamos a ocupar de sacar cuánto es el voltaje que tiene o que recibe este resistor de 8 ohmios y cuál es la corriente que recibe este mismo resistor de 8 ohmios, ya que es el único que me interesa. Si me preguntaran por los demás, pues en su momento yo les explicaría esa situación. En este caso nos ocupa solamente el de 8. Entonces, una vez que ya tiene ese, entonces se va usted a estas formulitas y vamos a ver cuál de estas variables, si la corriente, el voltaje o la resistencia es igual. Para ello vamos, recuerden, hacia arriba, de aquí hacia arriba. Entonces yo debo de saber que estos datos de aquí van a ser compartidos acá y una de estas tres variables debe ser igual en ambos resistores. ¿Cuál de ellas? Bueno, ¿cómo están conectados estos dos? Habíamos dicho que estos dos estaban en paralelo, ¿verdad? Es más, aquí lo habíamos colocado que esos dos R4 y R6 estaban en paralelo. Entonces, si están en paralelo, vengo yo y digo, bueno, ¿cuál de las tres variables es igual? Aquí nos dice que el voltaje es el mismo, miren. Entonces, para un circuito en paralelo, el voltaje es el mismo. O sea que el voltaje de este resistor va a ser el mismo para los dos. Entonces, ¿cuál es el voltaje de aquí? 19.28 va a ser el mismo voltaje para B6 y para B4. Pero si a mí me pidieran cuánta corriente está pasando por aquí, entonces le pusiera B4 igual a 19.28. También, lo mismo que hago acá, lo haría con este. Pero no me ocupa, entonces para no perder más tiempo, entonces solo me voy al grano. Entonces vamos a escribir entonces el voltaje B6, que es el que nos ocupa, ¿verdad? Que es el mismo del circuito anterior, del resistor anterior. Ahí está, miren. Entonces, si usted se fija, solo me falta la corriente 6. Entonces, ¿cómo la voy a obtener? Ley de Ohm. Entonces, la corriente 6, si se acuerda, la corriente se obtiene y es igual a voltaje sobre resistencia. Le indiqué el 6 para indicar acá que es el resistor número 6, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el voltaje 6 que tengo? Aquí está, 19.28 y mi resistencia 6, 4.18. Dividimos y tenemos nuestra corriente 6, que sería 4.61, que es la corriente que está pasando por este resistor. Si yo quisiera la corriente del resistor 4, sería B4, que es el mismo, ya habíamos dicho, 19.28, dividido entre R4, que sería 4. Dividimos y ahí tendríamos la corriente que pasa aquí. Y para verificar solo suma estas dos corrientes y debe ser igual a la corriente 9.45 aproximadamente. Una vez que ya hemos contestado todo lo que corresponde a R6, que es la que me interesa a mí porque esta va a ir dando origen hasta llegar a R1, que es el de 8. Entonces ahora de este R6, si se acuerdan, R6 salió de dos resistores. Aquí lo había colocado, si se fijan en la parte del procedimiento, R6 salió de R3 y R5. ¿Y cómo estaban R3 y R5? Estaban en serie, que son estos dos, miren. Estos dos, R3 y R5 están en serie. Ya lo habíamos etiquetado, como les comento. Entonces, si estos dos están en serie, R3 y R5 están en serie, entonces vengo yo y voy a buscar cuál de las tres variables es igual. La corriente, el voltaje o la resistencia. Veo que la corriente es igual, si se fijan, miren. Entonces la corriente de este resistor que estoy tratando ahorita, de este resistor que estoy tratando ahorita, de R5 y R3, la corriente de estos dos va a ser la misma. Pero ¿cuál corriente va a ser la misma? La que acabo de encontrar en el circuito anterior. Recuerde que de aquí va a dar paso allá arriba. Entonces, si la corriente de aquí nos dio 4.61, esa corriente es para R5 y para R3, para los dos. Pero aquí no me ocupa R3, entonces solo me interesa R5, ¿verdad? Entonces vengo yo y escribo esta corriente para el R5 y nos quedaría que 4.61 sería la corriente I5.
Una vez que ya tenemos nuestra corriente 5 ya bien indicada, aquí podríamos colocar I3 también y no nos afectaría en nada. Solo sacaríamos el B3 y aquí voy a sacar el B5. Pero repito, si me lo pidieran el voltaje 3, el voltaje que pasa por este resistor, haría lo mismo que voy a explicarles acá, ¿verdad? Entonces B5, ¿cómo lo encuentro? Ley de Ohm, y vemos que B5 es igual a corriente por resistencia, etiquetada como 5, ya que es el resistor número 5 el que voy a utilizar. Corriente 5, 4.61 multiplicado por el resistor 5, que es 2.18. Multiplicamos entonces, jóvenes, 4.61 por 2.18 y nos queda 10.05, que sería el voltaje que está pasando por este resistor. Una vez que ya encontramos este voltaje, ahora voy a darle paso al que verdaderamente me están pidiendo. Sabemos que R5, que aquí lo tenemos, había salido de R1 y R2. Y el que me interesa es este, ¿no? R1. Porque R1 es 8 ohmios, que es el que me están pidiendo acá en la pregunta. Entonces viene usted y dice, bueno, ¿cómo se encontraba R1 con R2 para darle origen a R5? ¿Cómo se encontraban? Se encuentran en paralelo. Entonces, si están en paralelo, dijimos que la variable de las tres que era igual era el voltaje. O sea, que el voltaje que encontré en este circuito va a ser el mismo acá para este resistor. ¿Y cuál fue el voltaje? 10.05. Entonces 10.05 va a ser el voltaje de ese resistor 8. Lo indicamos, 10.05. Repito, el voltaje de aquí pasó para hacer el voltaje del resistor 1. Y tenemos 10.05. ¿Qué nos hace falta? La corriente que pasa por ese resistor 1. ¿Cómo lo encuentro? Ley de Ohm, corriente 1 sería entonces equivalente a la misma de acá, miren, la mismita, lo único que ya no sería 6, sino que 1. Y el voltaje 1 habíamos dicho que 10.05 dividido entre 8, que es la resistencia 1. Dividimos y nos va a dar 1.26 amperios aproximadamente. Y aquí he conseguido ya mi resistor, de mi resistor 8 que me estaban preguntando, me pedían el voltaje. ¿Cuál era el voltaje? Es 10.05. Y me pedían cuál era la corriente. La corriente es 1.26, como lo calculé en este caso. Y acá le hemos dado ya la solución final a este problema. Recordar que solo lo hice para un resistor en especial, pero si me hubiesen pedido los demás hubiese hecho la misma aplicación, la misma táctica para poder llegar a la respuesta final de acuerdo a lo que me puedan llegar a pedir. Bueno, jóvenes, fue un gusto para mí poderles compartir este problema. Espero que lo tomen como referencia para resolver los problemas que a ustedes les corresponde hacer en la plataforma. Hay dos problemas parecidos a este. Es más, este mismo diagrama lo van a utilizar dos veces, pero con resistores, ya sea R1, R2, R3 y R4, se los van a cambiar. Ya no sería 8, no sería 3, 2 y 4, sino que otros valores. Igualmente la fuente motriz 24, las pueden variar. Entonces ahí esa es la única diferencia, pero el procedimiento va a ser el mismo. Y si le preguntan el voltaje y la corriente de todos esos resistores, pues un poquito más de trabajo, pero al final la misma estrategia va a utilizar. Nos vemos hasta el próximo video.